SteamOS ya se encuentra disponible para que prácticamente cualquier persona pueda instalarlo en su PC. Y aunque todos hablan de lo bien que funciona para jugar, hay algo que casi nadie está intentando. ¿Qué pasaría si lo intentamos utilizar como un sistema operativo normal? Porque SteamOS no solamente tiene su famoso modo juego, sino que también cuenta con un modo escritorio donde en teoría podemos navegar por internet, descargar e instalar programas y utilizar nuestro ordenador como cualquier otro PC. Así que decidí hacer algo bastante simple. Voy a instalar SteamOS en este mini PC y voy a intentar utilizarlo como reemplazo de Windows. Y es que quiero descubrir qué tan cómodo es para el uso diario, qué programas podemos instalar y sobre todo si realmente sería posible abandonar Windows para utilizar SteamOS a diario. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la ISO oficial de SteamOS directamente desde la página de Steam. Todos los enlaces lo vas a encontrar en la descripción de este video. Una vez descargada, vamos a preparar una memoria USB booteable utilizando Rufus. Seleccionamos nuestra memoria, cargamos la ISO de SteamOS y esperamos a que este proceso finalice. Mientras te voy recordando que para que puedas instalar SteamOS correctamente, debes desactivar el arranque seguro directamente desde la BIOS de tu PC. Y ahora sí, simplemente tendremos que conectar la memoria USB a nuestro PC y comenzar con el proceso de instalación. Y justo en este momento empieza lo interesante, porque al iniciar SteamOS, lo primero que veremos será una pantalla llena de comandos y letras que sinceramente te pueden parecer bastante extrañas si nunca has utilizado Linux. Pero después de esperar unos minutos, por fin llegamos al instalador. Y aquí pensé que todo sería bastante sencillo. Simplemente presionar en instalar SteamOS y comenzar a utilizarlo. Pero fue justo en este momento cuando apareció mi primer problema. Y es que SteamOS está diseñado para instalarse en discos NVMe y mi PC lo que tiene es un SSD. Así que me tuve que poner a investigar un poco de cómo hacer para que SteamOS reconociera mi disco SSD. El link de la solución te lo estaré dejando en la descripción de este video. Y después de un par de minutos pude solucionar este pequeño detalle y ya por fin empezaría la instalación de SteamOS en mi PC. Y luego de terminar con la instalación y realizar toda la configuración inicial, por fin tenemos el sistema funcionando. Aquí es muy importante que te aclare que para que puedas finalizar con la configuración inicial, te van a pedir que inicies sesión con tu cuenta de Steam para poder avanzar al siguiente paso. Y ahora sí, como era de esperarse, al iniciar por primera vez, SteamOS nos lleva directamente a su famoso modo juego. Y sinceramente esta interfaz está bastante bien si lo único que queremos es utilizar nuestro PC para jugar, ya que tenemos nuestra biblioteca, la tienda, los ajustes y prácticamente una experiencia muy parecida a utilizar una consola. Pero ese no es claramente el objetivo de este video, porque nosotros queremos descubrir que también funciona SteamOS como un sistema operativo normal. Y para esto simplemente tendremos que ingresar en el menú de apagado y cambiar al modo escritorio. Y es que SteamOS nos permite cambiar entre ambos modos desde el mismo sistema. Y después de unos segundos ya tenemos SteamOS funcionando como un sistema operativo de escritorio. Pero acá apareció un gran problema. Y es que al momento de apagar y encender nuestro PC, el sistema inicia automáticamente en el modo juego. Algo que sinceramente me molesta un poco, ya que tendría que cambiar manualmente al modo escritorio cada vez que encendamos nuestra PC. Así que me puse a investigar y encontré una solución
que en lo personal fue más fácil de lo que pensaba. Simplemente tuve que buscar un archivo de texto llamado steamOS.configuración que viene en el sistema y modificar una línea de texto para que el sistema inicie directamente en el modo de escritorio. Una vez que ya lo edité, lo guardé y al reiniciar mi PC funcionó correctamente. Y ahora que ya tenemos esta distribución de Linux funcionando correctamente, pasemos a instalar algunas aplicaciones a ver qué tal se comporta. Y la forma más fácil de hacer esto es utilizando la aplicación Discover, que básicamente es una tienda de aplicaciones en donde vamos a poder instalar en nuestro PC cualquiera de estas aplicaciones simplemente presionando en el botón de instalar. Por otro lado, si ya estás familiarizado con Linux, vas a poder instalar tus aplicaciones de forma rápida y sencilla mediante la terminal. Y en este caso decidí empezar instalando el navegador, un programa de audio, y como me dedico a crear videos, claramente instalé OBS Studio. Instalar estas aplicaciones fueron muy fácil. En cuanto al rendimiento, debo admitir que todo fue muy fluido y sin problemas. Pude trabajar muy bien, grabé algunos videos usando OBS, el navegador anduvo perfecto, e incluso pude editar algunos videos usando el editor de DaVinci. Y sinceramente, hasta este punto, todo estaba funcionando mucho mejor de lo que esperaba. Pero aquí es cuando empecé a tener algunos problemas, y es que existen muchos programas que no son compatibles con Linux y que en lo personal muchas de estas aplicaciones las suelo utilizar a diario. Para ponerte un ejemplo, tenemos el programa de Photoshop que no se puede instalar de forma oficial en Linux y es un programa que yo suelo utilizar a diario para crear las miniaturas de mis canales de YouTube. Claramente tenemos varias alternativas que sí están en Linux, pero después de utilizar algunas, puedo decir que no son tan completas como Photoshop. Así que este punto es muy importante por si nos queremos pasar completamente a alguna distribución de Linux. Y si tú conoces alguna forma de instalar este tipo de aplicaciones, déjame un comentario. Por otro lado, intenté volver al modo juego para jugar un rato y distraerme de todo este proceso que me demoré intentando instalar Photoshop. Y al querer ingresar, lo que sucede es que se apaga la pantalla y se queda ahí por horas. Creo que al cambiar el sistema de arranque principal, se dañó completamente el modo juego de Steam. Estuve investigando por un par de horas y no encontré ninguna manera de solucionarlo ni de volver a ingresar al modo juego de SteamOS. Eso sí, también tengo que aclarar que directamente desde el modo escritorio podemos usar la aplicación de Steam sin problemas, pero ya no tendríamos esa interfaz completa del modo juego de SteamOS. Por otro lado, también intenté aplicar capas de personalización y nuevos entornos de escritorios y fue una misión imposible. Al intentar la instalación, simplemente se ponía la pantalla negra y luego tocaba reiniciar forzadamente la computadora. Así que si te quieres pasar a Linux para tener la mayor libertad posible y hacer prácticamente lo que tú quieras, pues desde ya te digo que SteamOS no es la distribución correcta para ti. Y en conclusión, es evidente que SteamOS no está diseñado para utilizarse como un sistema operativo normal. Incluso la mayoría de las personas no pensarían en utilizar SteamOS como su sistema principal. Pero en este caso tengo que decir que la experiencia fue mucho mejor de lo que esperaba. Para navegar, consumir contenido, utilizar aplicaciones e incluso trabajar con algunos programas, SteamOS funcionó perfectamente bien. Pero el gran problema aparece cuando intentas abandonar completamente Windows, porque tarde o temprano vas a encontrarte con algún programa que simplemente no existe para Linux o que no funciona exactamente igual. También hay que tener en cuenta que al intentar modificar el comportamiento del sistema de SteamOS para hacerlo más parecido a un PC tradicional, puedes terminar causando miles de otros problemas.
que si no conoces mucho de Linux, posiblemente pases días intentando solucionarlo. Pero ahora quiero conocer tu opinión. ¿Utilizarías SteamOS como tu sistema operativo principal o qué distribución de Linux usarías? Déjamelo aquí en los comentarios. Y si te gusta este tipo de videos, apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.